Si traduces lo que él dijo, te doy mi cargo. La frase retumbó por la mansión como un trueno, seguida de la risa arrogante de Richard Thornton, uno de los empresarios más ricos y temidos del país. Sus invitados rieron con él, alzando copas de champán que costaban más de lo que la mayoría ganaba en un mes. Pero ninguno de ellos imaginaba que aquella apuesta, lanzada en tono de broma, estaba a punto de poner sus vidas patas arriba, especialmente cuando la persona más improbable del salón decidiera aceptar el desafío. María Oliveira limpiaba discretamente una mesa lateral, tan invisible como siempre. A sus 43 años, había aprendido el arte de volverse parte del mobiliario, de estar presente sin ser notada. Así sobrevivían las personas como ella en casas como aquella. Sus manos encallecidas se movían con precisión automática, recogiendo copas vacías, mientras sus oídos captaban cada palabra de la conversación en el salón principal. Era una fiesta de negocios, de esas en las que hombres poderosos cerraban acuerdos millonarios mientras trataban a los empleados como piezas decorativas. Richard Thornton estaba en el centro de todas las miradas, como siempre. Alto, con bronceado artificial, vestido con un traje que probablemente costaba el salario anual de María, gesticulaba ampliamente mientras presumía de su negocio internacional más reciente. A su lado, un empresario árabe llamado Omar al-Rashid escuchaba cortésmente, el rostro una máscara de diplomática cortesía. Omar había llegado de Dubái esa misma mañana para discutir una alianza multimillonaria con la empresa de Thornton, y la cena formaba parte de las negociaciones. «Mi sistema de traducción simultánea es lo mejor que el dinero puede comprar», se jactaba Richard, señalando el dispositivo tecnológico sobre la mesa. «Ya no necesito a esos traductores incompetentes que cobran fortunas, y aún así se equivocan en la mitad de las palabras. Esta maravilla lo hace todo en tiempo real». Los invitados murmuraron aprobación, impresionados con la demostración de tecnología de punta. Pero María, aún organizando en silencio el buffet cercano, notó algo que los demás no vieron: el leve fruncimiento de las cejas de Omar, la forma en que sus dedos tamborileaban casi imperceptiblemente sobre la mesa. Señales sutiles de incomodidad que ella había aprendido a leer tras años de observación silenciosa. Entonces Omar, hablando en árabe con su asistente que había llegado minutos antes, hizo un comentario. Su voz fue baja, discreta, pero no lo suficiente. El dispositivo de Richard captó las palabras y tras un segundo de procesamiento mostró en la pantalla: «Este hombre es muy inteligente y honesto. Confío completamente en él». Richard leyó la traducción en voz alta, inflando el pecho de orgullo. «Fíjense, hasta nuestro amigo de Dubái reconoce la calidad cuando la ve». Alzó su copa hacia Omar, que forzó una sonrisa educada, claramente incómodo. $200 millones, continuó Richard, dirigiéndose a sus vicepresidentes presentes. «Eso es lo que este negocio le dejará a nuestra empresa. Y todo gracias a mi visión de futuro, a mi capacidad de cerrar acuerdos imposibles». Rió con fuerza, un sonido más parecido a un ladrido triunfal. «Apuesto a que ninguno de ustedes podría hacer lo que yo hago. Apuesto mi propio cargo». Fue Charles Morrison, director financiero y mano derecha de Richard desde hacía 15 años, quien decidió pinchar la vanidad del jefe. ¿Y si descubrimos que su maravillosa máquina no es tan perfecta? ¿Y si la traducción está equivocada? Richard soltó una carcajada, encontrando la idea absolutamente absurda. «Imposible. Esto es tecnología de punta desarrollada por ingenieros del MIT, pero ¿saben qué?». Miró alrededor del salón, con los ojos brillando de arrogancia. «Estoy tan seguro que hago esta apuesta. Si alguien aquí, cualquiera, logra demostrar que la traducción está equivocada, que descubra lo que nuestro amigo Omar realmente dijo, entrego mi cargo de CEO a esa persona ahora mismo». El silencio que siguió solo fue roto por risas nerviosas. Era el tipo de declaración que Richard hacía cuando se sentía absolutamente superior,
seguro de que nadie se atrevería a desafiarlo, y mucho menos tendría la capacidad de hacerlo. Al fin y al cabo, ¿quién allí hablaba árabe además del propio Omar y su asistente? María sintió el corazón acelerarse. Ella lo sabía. Había entendido cada palabra que Omar dijo, y la traducción estaba completamente errada. No solo era imprecisa, era exactamente lo contrario de lo que se había dicho. Sus manos temblaron levemente mientras dejaba una bandeja en el carro. 23 años. Ese era el tiempo desde la última vez que había usado ese idioma, desde que había sido una persona distinta en una vida completamente diferente. Antes de convertirse en María Oliveira, empleada doméstica, había sido María Khalil, profesora universitaria de literatura árabe en Sao Paulo, hija de padre libanés y madre brasileña. Creció bilingüe, fluida tanto en portugués como en árabe. Su vida académica era prometedora, hasta que una serie de tragedias lo cambió todo. Su padre falleció repentinamente, dejando deudas que ella desconocía. Meses después, a su madre le diagnosticaron Alzheimer avanzado. Las facturas médicas se acumularon. La universidad donde trabajaba sufrió recortes presupuestarios. Perdió el empleo, la casa, todo. Para sobrevivir y cuidar de su madre, María aceptó trabajos cada vez más humildes. De profesora universitaria a tutora particular, de tutora a limpiadora, de limpiadora a empleada doméstica. Cada peldaño descendido dolía menos que el anterior, hasta que el dolor se volvió entumecimiento. Guardó sus diplomas en una caja junto con la mujer que solía ser. Ahora era una trabajadora invisible más. Alguien que servía bebidas y limpiaba mesas mientras los ricos decidían el futuro del mundo. Pero en ese momento, al oír la risa arrogante de Richard resonar por el salón, algo dentro de ella despertó. No era ambición ni sed de poder, era dignidad. Era el recuerdo de quién había sido, de que aún era esa persona bajo el uniforme y la postura servil. Y más importante, era la certeza de que Omar estaba siendo engañado, de que ese hombre educado y gentil estaba a punto de firmar un contrato con alguien que no merecía su confianza. Yo puedo traducir. Las palabras salieron de su boca antes de que su cerebro pudiera censurarlas. El salón quedó en absoluto silencio. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Y María sintió el peso de decenas de miradas sorprendidas e incrédulas. Por un instante terrible quiso desaparecer, volver a ser invisible, tragarse aquellas palabras imprudentes. Pero ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea invisible que separaba a los sirvientes de las personas. Richard la miró como si acabara de surgir de la nada. «Disculpa, ¿dijiste algo?» Su voz destilaba condescendencia, como si fuera una niña que hubiera interrumpido una conversación de adultos. María respiró hondo, obligando a su voz a mantenerse firme. Dije que puedo traducir lo que el señor Al-Rashid realmente dijo. La máquina tradujo mal. La risa que siguió fue colectiva y cruel. Richard casi se atraganta con el champán, el rostro enrojecido de tanto reír. «La empleada habla árabe». Se volvió hacia sus invitados, señalando a María como si fuera parte de un número cómico. ¿Lo oyen? Cree que habla árabe. Charles Morrison, intentando contener su propia risa, se secó las lágrimas de los ojos. «Richard, creo que la señorita solo busca llamar la atención. No seas tan duro». Pero fue Omar quien se levantó lentamente, clavando sus ojos en María con una intensidad que volvió a silenciar la sala. Dijo algo en árabe, rápido y fluido, una pregunta directa. «¿De dónde eres? ¿Cómo aprendiste mi lengua?» María sostuvo su mirada y respondió en el mismo idioma con una pronunciación perfecta pese a los años sin práctica. «Mi padre era de Beirut. Crecí hablando árabe en casa. Y trabajé como profesora de literatura árabe durante 10 años antes de...» Vaciló. Antes de que mi vida cambiara. La sorpresa en el rostro de Omar fue genuina. Dio un paso más hacia ella, y su expresión pasó de la curiosidad al respeto. «Hablas como alguien de Beirut», dijo en árabe, con una leve sonrisa. «Tu acento es de la zona costera».
Mi padre era de Junier, respondió María, sintiendo que lágrimas inexplicables amenazaban con aparecer. Había algo profundamente conmovedor en volver a hablar ese idioma, en ser vista, en ser escuchada como una persona real. Richard observaba el intercambio con creciente incomodidad, incapaz de entender una palabra. ¿Qué está pasando? ¿Alguien quiere explicarme? Omar se volvió hacia él, y por primera vez desde su llegada, su rostro mostró algo más que cortesía diplomática. Había una frialdad en sus ojos que hizo que incluso Richard retrocediera un paso. «Ella habla árabe con fluidez», dijo en un inglés pausado. «Mejor que su dispositivo, sin duda». «Imposible», replicó Richard, aunque su voz había perdido parte de la confianza anterior. «Solo es una empleada». Probablemente memorizó algunas palabras, algunos trucos para impresionar. «Entonces póngame a prueba», dijo María, ahora con voz más firme. Años de ser ignorada, de ser invisible, de ser tratada como mobiliario, hervían en un instante de valentía que no sabía que aún poseía. «Usted hizo una apuesta». Dijo que entregaría su cargo a quien pudiera demostrar que la traducción estaba equivocada. «Yo puedo demostrarlo». El rostro de Richard pasó por varios tonos de rojo. «¿Estás loca?» «Era una broma. Un chiste entre ejecutivos. No se aplica a empleados de servicio». «Una apuesta es una apuesta», dijo suavemente Charles Morrison, con un tono que hizo que todos lo miraran. Sonreía, pero no era una sonrisa amigable. Era la de alguien que acababa de ver una oportunidad. «Dijiste cualquiera, frente a todos nosotros, frente al señor Al-Rashid. Echarte atrás ahora sería vergonzoso». Richard miró alrededor, viendo los rostros de sus invitados, viendo a Omar observándolo con aquella expresión neutra que claramente ocultaba juicio. Estaba atrapado en su propia arrogancia, y todos en la sala lo sabían. «Está bien», gruñó al fin. «Muéstrame entonces, ¿qué dijo realmente Omar? Y no inventes nada, porque voy a verificarlo con él mismo». María sintió todas las miradas sobre ella. Era ahora o nunca. Miró directamente a Richard y dijo, en portugués claro, «El señor Al-Rashid no dijo que confiaba en usted. Dijo exactamente lo contrario». Le dijo a su asistente, «Este hombre es un charlatán arrogante. No firmaré contrato con alguien que valora más a las máquinas que a las personas. Mañana diré que necesito reconsiderar la oferta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard palideció, luego se puso rojo, luego morado. «Eso es mentira. Lo está inventando». Pero Omar ya negaba con la cabeza, con una expresión de sorpresa y algo parecido a la vergüenza. «Ella está en lo correcto», dijo en voz baja. «Palabra por palabra». «Dije exactamente eso». Se volvió hacia María y de nuevo en árabe habló. «Le pido disculpas. No fue educado de mi parte hacer tal comentario, aunque creyera que nadie entendería. Fue cobarde usar otro idioma para criticar a escondidas». María respondió en árabe, con voz suave. «No tiene que disculparse conmigo. Su evaluación fue honesta. Y este no es un hombre en quien deba confiar». Richard estalló. «Basta. Basta con esa lengua que nadie entiende. Eso no prueba nada. Ella puede decir cualquier cosa y Omar solo asiente para dejarme en ridículo». «Entonces pídale a su dispositivo que verifique», dijo María con calma, «que reproduzca exactamente lo que se dijo y compare con mi traducción. La grabación debe estar guardada en el sistema». Charles Morrison ya se dirigía al dispositivo, sus dedos volando sobre la pantalla. Como director financiero, conocía cada sistema de la empresa, incluido ese. La tensión en la sala era palpable mientras trabajaba, hasta que finalmente alzó la vista con una expresión de absoluto asombro. «Dios mío», murmuró. La máquina no solo se equivocó, tradujo lo opuesto exacto, completamente, como si... Miró a Richard con creciente comprensión. Como si alguien hubiera programado el sistema para mostrar solo traducciones positivas, independientemente de lo que se dijera realmente. La acusación no dicha quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Richard había manipulado el dispositivo.
Se había asegurado de que, sin importar lo que dijeran sus socios internacionales, él siempre escuchara elogios, siempre se sintiera en control. Era la arrogancia llevada al extremo, la negativa a escuchar cualquier crítica, aunque eso significara cerrar los ojos a la realidad. «Esto es ridículo», empezó Richard, pero la voz le temblaba. «Están todos en mi contra. Es una conspiración». Omar se puso de pie, con la decisión ya tomada. «Señor Thornton, creo que no tenemos nada más que discutir. Volveré a Dubái mañana temprano y buscaré socios que valoren la honestidad por encima del ego». Se volvió hacia María e hizo una leve reverencia. «Señora, gracias por su valentía. Me ahorró un error muy costoso». Mientras Omar y su asistente se retiraban, seguidos por varios invitados que claramente querían distanciarse del escándalo inminente, Richard quedó parado en el centro de su mansión, con su imperio desmoronándose a su alrededor. Charles Morrison observaba con expresión pensativa. Los demás ejecutivos cuchicheaban entre sí, y María permanecía en su sitio, temblando levemente, incapaz de creer lo que acababa de hacer. Fue Charles quien finalmente rompió el silencio. «Una apuesta es una apuesta, Richard. Dijiste, frente a testigos, que entregarías tu cargo a quien demostrara que la traducción estaba mal. Ella lo demostró. Con testigos. ¿Estás loco?», estalló Richard. «No voy a entregar mi empresa a una empleada doméstica». «Ya no es tu empresa para decidir», dijo una nueva voz desde la puerta. Margaret Chen, presidenta del Consejo de Administración, había llegado silenciosamente durante el enfrentamiento y su presencia cambió de inmediato la dinámica de la sala. Era una mujer de unos 60 años, pequeña pero formidable, conocida por su integridad inquebrantable. «Me informaron de lo ocurrido esta noche, Richard. Del dispositivo manipulado, del fraude que casi cometes con el señor Al-Rashid, de tu apuesta imprudente». Richard intentó recomponerse. «Margaret, no puedes tomarte esto en serio. Fue una broma de cena, una broma que casi le cuesta a la empresa una demanda por fraude», replicó Margaret con frialdad. «Una broma que reveló manipulación sistemática de los sistemas de comunicación». ¿Cuántos otros contratos cerraste usando traducciones falsificadas, Richard? ¿A cuántos otros socios engañaste? El silencio de Richard fue respuesta suficiente. Margaret se volvió hacia María, evaluándola cuidadosamente con la mirada. «Señorita Oliveira, ¿verdad? Quisiera hablar con usted en mi oficina mañana a las 9 de la mañana. Necesitamos discutir su nuevo puesto en la empresa». María parpadeó, confundida. «¿Mi nuevo puesto?» «Richard hizo una apuesta pública», dijo Margaret con una pequeña sonrisa. «Y en esta empresa honramos nuestros compromisos. No será CEO, claro. Esa decisión requiere aprobación del Consejo. Pero sus habilidades lingüísticas, su formación académica y, más importante, su integridad son claramente activos valiosos. Estoy segura de que encontraremos un lugar adecuado para su talento. Un lugar muy por encima de empleada doméstica». Las semanas siguientes fueron un torbellino. Richard fue obligado a renunciar, enfrentando investigaciones sobre prácticas empresariales fraudulentas. El Consejo asumió el control mientras buscaba un nuevo CEO, y María, aún asimilando todo, se encontró no solo de vuelta en el mundo profesional, sino elevada a una posición que jamás había imaginado. Comenzó como consultora de comunicaciones internacionales, pero rápidamente quedó claro que sus talentos iban mucho más allá de la traducción. Entendía a las personas, sabía escuchar. Había pasado años observando, aprendiendo, viendo cómo operaban los poderosos desde su punto de vista invisible. Conocía las fallas, las debilidades y las oportunidades de mejora que nadie más veía porque estaban demasiado ocupados siendo importantes. En 6 meses fue ascendida a directora de Relaciones Internacionales. En 1 año estaba en el comité ejecutivo. Y 3 años después de aquella noche fatídica, cuando Margaret Chen anunció su retiro, fue María Khalil Oliveira a quien el Consejo eligió como nueva CEO. La historia se difundió, por supuesto. La empleada que se convirtió en CEO
Algunos la romantizaron, otros la usaron como prueba de que el sistema funciona, de que el talento siempre triunfa. Pero María conocía una verdad más compleja. Sí, tuvo suerte de estar en el lugar correcto en el momento justo, de tener habilidades que casualmente eran necesarias en ese instante preciso. Pero también hubo algo más. Hubo valor para hablar cuando el silencio era más seguro. Hubo negativa a aceptar la invisibilidad como condición permanente. Hubo memoria de que el valor no lo determinan el puesto o el salario, sino la dignidad intrínseca. Y hubo la comprensión de que los más poderosos suelen ser los más ciegos, protegidos por sus propias burbujas de arrogancia. En su primer día como CEO, María se aseguró de almorzar en la cafetería de los empleados. Se sentó con limpiadoras, guardias, recepcionistas, todas esas personas que mantenían la empresa en marcha, pero que rara vez eran vistas o escuchadas. Las escuchó, las vio y aplicó cambios basados en lo que aprendió. Cambios que mejoraron no solo la eficiencia de la empresa, sino la dignidad de todos los que trabajaban en ella. Omar Al-Rashid volvió a hacer negocios con la empresa, convirtiéndose no solo en socio, sino en amigo personal de María. Charles Morrison, que tuvo la sabiduría de apoyarla en aquella noche crucial, se convirtió en su vicepresidente más confiable, y la empresa, bajo el nuevo liderazgo, floreció de maneras que iban más allá de pérdidas y ganancias. Pero quizá el cambio más importante ocurrió más allá de los muros corporativos. La historia de María inspiró a otros, especialmente a aquellos en posiciones de invisibilidad forzada. Empleadas domésticas volvieron a buscar educación. Trabajadores de servicios recordaron que tenían voz. Las personas olvidadas recordaron que tenían valor. Años después, en una entrevista, le preguntaron a María cuál había sido el momento más importante de su trayectoria. Pensó largo rato antes de responder. Fue cuando entendí que silencio no es lo mismo que paz, dijo al fin. Durante años guardé silencio porque creía que me protegía, que era prudente no llamar la atención. Pero el silencio ante la injusticia no es paz, es complicidad. El momento más importante fue cuando elegí hablar, aun sabiendo que podía perder lo poco que tenía. Porque descubrí que hay cosas más valiosas que la seguridad. La dignidad, por ejemplo, la verdad, el recuerdo de quiénes somos realmente. ¿Y qué fue de Richard Thornton? Intentó reconstruir su carrera en otra ciudad, en otra empresa, pero la historia lo siguió, como estas historias siempre lo hacen. Aprendió, de la manera más dura, que la arrogancia tarde o temprano encuentra su límite, que no puedes mentirle a todos para siempre, y que los invisibles, a quienes ignoras, pueden ser justamente quienes sostienen tu destino en sus manos. La mansión donde todo comenzó fue vendida. Ahora vive allí una nueva familia que trata a sus empleados con respeto y dignidad. Y a veces, cuando María pasa por esa calle camino a alguna reunión importante, se detiene un momento y mira las ventanas iluminadas, recordando a la mujer que solía ser, a la mujer que fingió no ser y a la mujer que finalmente tuvo el valor de recordar. Una traducción lo cambió todo. No la que hizo la máquina, llena de mentiras diseñadas para proteger egos frágiles, sino la traducción verdadera, pronunciada por una mujer que había sido invisible durante demasiado tiempo, que decidió que la verdad valía más que el silencio, que la dignidad valía más que la seguridad. Y ese es el mensaje que resonó mucho más allá de aquella mansión, mucho más allá de aquella empresa, alcanzando a cada persona que alguna vez se sintió invisible, no vista, no escuchada. Tu voz importa, tu verdad tiene poder, y el momento en que eliges hablar puede ser el momento que cambia no solo tu vida, sino el mundo a tu alrededor. Porque al final, todos somos traductores de nuestra propia verdad. La pregunta es, ¿tendremos el valor de hablar con honestidad, incluso cuando el silencio parezca más seguro? María lo tuvo, y eso marcó toda la diferencia. Si esta historia te tocó,
Si te inspiró a recordar tu propio valor o a ver a las personas invisibles a tu alrededor, deja tu like y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y cuéntame en los comentarios, ¿has vivido un momento en el que elegiste hablar cuando el silencio parecía más seguro? Tu historia puede inspirar a otros. No olvides suscribirte al canal para más relatos que transforman perspectivas y tocan el corazón. ¡Hasta la próxima!